Buenas tardes, muchas gracias por haber venido a una nueva conferencia, un nuevo acto de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro. Agradecerla a esta magnífica biblioteca y tan bonita que tenemos aquí. Esto es de verdad es un monumento patrimonio mundo mundial, antigua Casa de Fieras. Muchas gracias, Alberto, porque es un amigo y compañero que siempre acude a nuestras llamadas. Buenas tardes, señoras y señores. Es un placer recibir de nuevo en esta biblioteca a un conferenciante ya habitual entre nosotros, el arquitecto don Alberto Tellería Bartolomé, que es vocal técnico de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Él va a disertar sobre el Campo Grande, situado en la creación del Campo Grande, situado en los Jardines del Buen Retiro, que, como saben, antiguamente fue un coto de caza menor y también tenía un canal navegable que llegaba hasta San Antonio de los Portugueses, que era la ermita mayor del parque, después convertida en la fábrica de porcelanas de la China, que durante la Guerra de la Independencia, como saben, fue ocupada por los franceses y destruida por los ingleses. Después se erigió allí mismo la fuente actual, que es la del Ángel Caído. Bien, quien va a profundizar en ese tema es nuestro ponente de hoy, así es que, sin duda, pues va a ser un placer escucharle. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, muchas gracias a la asociación por invitarme una vez más y a todos ustedes por venir a esta conferencia. En efecto, este año se está celebrando el centenario de la muerte del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco y ha habido muchas conferencias al respecto. Hay 9 organizadas en Centro-Centro que todavía no han terminado, cada semana hay una conferencia por distintos especialistas tratando distintos temas. Aquí hace ya 2 semanas se trató el tema también de las exposiciones universales y las exposiciones que hubo de minería aquí, y dentro del día 30 va a haber una conferencia también sobre la exposición de Filipinas. Eso ha hecho que yo haya desviado un poco el tema pues, a la creación del Campo Grande y a temas sobre Velázquez Bosco quizá no sean tan conocidos. Voy a comenzar porque, bueno, ya ven ustedes esta imagen. El Campo Grande es ese terreno que se crea en el Buen Retiro, que es un terreno, en realidad es un baldío, es un terreno que sirve de coto de caza porque no se ajardina. El Buen Retiro tiene límites con el agua, funciona a base de norias, el estanque riega los jardines más cercanos al palacio, pero hay zonas que simplemente pues son como este gran campo vacío que vemos aquí, que pone Campo Grande, que se conoce con ese nombre desde siempre, y que en efecto estaba limitado por la ría, por la ría que también llamaban la Ría Grande, y llegábamos a esa ermita de San Antonio, que se han dicho aquí, y hay un segundo camino, que este camino todavía existe, que es el camino que lleva en la actualidad al Ángel Caído, que estaría aquí. Entonces, bueno, pues este es un terreno que va a ir sufriendo reformas. En realidad ese plano nos engañaba un poco sobre la verdadera topografía, es un hoyo. Resulta que el Campo Grande es un terreno que, claro, al hacer un nivel y al tener que construir un gran terraplén para sostener la ría, rellenando esto de arena, al tener un nivel horizontal, porque el agua necesita obviamente un nivel horizontal, y aunque este camino hay una vaguada, baja y sube, pero aún así hicieron un relleno y crean un espacio, como vemos aquí claramente, es un hoyo. De hecho vemos que tiene una bajada para alcanzar ese hoyo, que en efecto se usaba para caza menor, para caza de conejos, o sea que, bueno, aquí había un uso recreativo, pero que no era un uso propio de un jardín. Por supuesto, como todo el parque, pues en el tiempo de los franceses esto va a ser destruido, y esta es la fábrica de la China, lo que se ha dicho, los franceses, la fábrica de la China, lo que había sido la ermita de San Antonio y luego la fábrica de porcelana, pues la transforman en el centro de una gran fortificación, está en alto, desde aquí dominan la ciudad, construyen esto, nunca sabremos hasta qué punto se construyó o no, varios planos presentan este estado de fortificaciones, debemos pensar que casi todos serían terraplenes de tierra, pero ya podemos ver aquí uno de los efectos que tiene esto, y es que destruyen la ría. Aquí vemos el dibujo de la ría, como parte de la ría incluso quedó parte de las fortificaciones, y aquí vemos cómo lo rellenan, solo mantienen el estanque, pero ya eliminan todo este circuito de agua que va a hacer que este terreno vaya cambiando. Terminados los franceses expulsados, se modifica el retiro, no se vuelve a construir la ría, se mantiene ese paseo arbolado y se termina de delimitar el rectángulo del Campo Grande con un nuevo paseo. En realidad la ría vendría por aquí y vendría aquí a esta forma, pero eso ya se ha perdido. Vemos incluso un poco la huella de lo que fue la ría en este dibujo, y entonces se construye este nuevo paseo. Esto es donde está el dado, donde está en la actualidad el caído. Comenzó Isidro González de Lázquez a construir una gran columna en honor de Fernando VII, y ese es el rectángulo del Campo Grande.
¿Qué ocurre? Bueno, pues aquí volvemos a tener otra vez esa visión de que sigue siendo un hoyo a pesar de estos cambios urbanísticos. Vamos viendo distintas imágenes y aquí vemos muy claramente la topografía. Este es un plano topográfico que se hace cuando se construye el canal de Isabel II. Los ingenieros Juan de Rivera y Juan Rafo levantan un plano con las curvas de nivel de Madrid y claro, vemos claramente que ese terreno pues era un hoyo con todos unos hundimientos, unos sitios donde sin duda se acumularía agua. Y fíjense qué curioso que ya vemos que hay un trazado. Y es que en 1846 se decide ajardinar por fin este terreno. Pero se hace un tratado geométrico sobre un terreno con una topografía espantosa. Esto, si ustedes conocen la granja, las 8 calles, el jardín de las 8 calles, en realidad pasa lo mismo. Es un terreno totalmente irregular que cuando lo vemos en plano parece perfectamente geométrico, pero cuando vamos a la granja descubrimos que aquello es una ladera de un monte que está todo torcido. Esto debería ser un poco el mismo efecto. Este jardín pues debió ser un jardín que en planta lo vemos muy recto y muy regular, pero que en realidad estaba absolutamente deformado. De hecho, aquí hay un pequeño estanque que incluso interrumpe uno de los paseos, como también pasa en la granja, o sea, hay una serie de relaciones con la granja en este modo de trazar. Vemos esa antigua bajada que se sigue conservando y bueno, se ha hecho este jardín geométrico. Y la siguiente reforma es que cuando llega el retiro, eso se hace en el reinado de Isabel II, la siguiente reforma es que cuando el retiro pasa a propiedad del ayuntamiento en 1868, tras la revolución, pues él decide al sur construir, en el terreno del sur, construir una ría de patinar, que es esta ría de patinar. He traído este grabado porque vemos también el castillo que se está restaurando en la actualidad, el castillo del telégrafo óptico, se ve al fondo, esta es la caseta de los patinadores, donde había también una fonda, vemos que algunos patinadores se manejan mal con los patines, y vemos, pues bueno, incluso fíjense que había patines que eran sillas con esquís en donde te llevaban patinando. Era un modo de patinar muy cómodo. Tú no te caías, el que te empujaba no se sabe. Esta es la ría que se ha construido, este es el estanque de patinar, se ha construido donde está en la actualidad la Rosaleda. Es un sitio que se descubre pronto que es muy mal sitio, es muy soleado, muy alto y por lo tanto el hielo dura muy poco, el estanque tiene poca profundidad y no funciona muy bien, pero tenemos este plano muy preciso. Fíjense que esta geometría, una vez de nuevo aparentemente perfecta a pesar de la tipografía imposible, y fíjense que el estanque está incluso interrumpiendo uno de los pasos. Y entonces sucede una cosa, en 1872 se plantea la apertura del paseo de coches. El paseo de coches es una propuesta del duque Fernández Núñez, que hay que plantear el Prado, que había sido el paseo tradicional de la nobleza, ahora está cogiendo ya mucho tráfico con la ampliación de la Castellana y por lo tanto ya no es un lugar adecuado para pasear. Entonces deciden, como se hace en París, la nobleza va a pasear al Bois Boulogne con las carrozas, pues que todos esos trenes de aparato y todos esos carruajes de lujo paseen por el Retiro. Y Eugenio Garagarza, que es el jefe de parques y plantíos de Madrid y es también director del Buen Retiro, es un ingeniero agrónomo, pues plantea este recorrido para el paseo de coches. Él plantea que se va a entrar por la puerta al final de la Costa de Moyano, se va a entrar por la puerta que se llama el Ángel Caído, que es donde luego va a estar el Ángel Caído. Esto es el estanque de patinar que hemos visto hace un momento, se va a pasar por delante, pero esta es la antigua ría rellenada. Y necesita, como este sitio está muy arbolado y es estrecho y además se le da el paso a la Casa de Fieras, esto hay que mantenerlo para los peatones, con lo cual necesitan que el paseo de coches se meta en el Campo Grande. Este es el estanque que hemos visto antes. Ese estanquito que les señalaba que estaba molestando, que estaba dentro del estanque, va a quedar ahora pegado al paseo de coches, con lo cual el paseo de coches se hace en realidad invadiendo el Campo Grande. ¿Qué ocurre? La reforma, este es el plano ya definitivo, aquí al principio planteaban ir por el borde, no, se va a abrir esta apertura y ya vemos todo este paseo como se está planteando y cómo en efecto junto al paseo paralelo se va a hacer el gigantesco paseo de coches actual invadiendo terrenos del Campo Grande. Y aquí tenemos el propio plano de Eugenio Garagarza, donde digamos que va a hacer este ensanche. Ven ustedes en el paseo antiguo, esta es la ría secada. Este es el paseo de coches y ven esta geometría que había, este es el estanque que veíamos antes, interrumpiendo en los paseos, y pueden ver cómo todo esto se va a quitar al Campo Grande. Este es un terreno que se roba al Campo Grande y que, claro, va a hacer que esta geometría, esas plantaciones geométricas que se han hecho en 1846, que no debían estar muy regadas ni muy mantenidas, porque no parece que haya quejas de que se vaya a perder un arbolado importante, pues van a quedar, digamos, mutiladas. Entonces, lo que plantea al mismo tiempo Garagarza es reajardinar todo el Campo Grande y plantear este jardín irregular, un jardín muy al modo de lo que ha establecido Alphand en París. Estamos en 1867, la Exposición Universal de París ha establecido nuevos modos de jardinería y Alphand ha establecido cómo van a ser los jardines, digamos, de las ciudades europeas, los jardines que venían del jardín inglés, pero que en realidad es un jardín urbanizado, es un jardín que a diferencia del inglés no puedes andar en el césped, se hacen paseos irregulares para tener vistas, para tener tal, y por supuesto se adapta mucho mejor a una topografía como la que tenemos de un hoyo. Aquí estos trazados sí pueden coger las curvas de nivel y sí pueden ir cogiendo paseos y bajadas mucho más lógicamente que ese paseo geométrico. Y vemos también que aquí establece ya unos estanques, establece un estanque
que ahora vamos a ver que este va a ser el futuro estanque de patinar, porque el estanque de patinar ya han descubierto que no funciona bien y que necesitan un sitio más umbrío, y claro, en este hoyo con vegetación se puede crear un lugar umbrío que va a generar una pequeña ría que desemboca en un lago pequeñito, que es el germen del actual lago del Palacio de Cristal, y hay una segunda ría en un lago mayor y que llega a este elemento. Aquí tenemos ya el plano de Galagarza también de 1877 con la ría de patinar, nueva ría de patinadores, esta ría que les acabo de enseñar, donde se va a trasladar la fonda que hemos visto antes. Esa fonda va a estar ahora aquí, acompañando por supuesto a la ría de patinadores. Y ya tenemos el plano que se llega a hacer en 1879, tenemos el plano de cómo se llegó a reajardinar todo el Campo Grande. Esto es previo a Velázquez Bosco. Mucha gente ha creído, se ha llegado a decir, que esta jardinería la hacen al mismo tiempo que la exposición de minas. No, esta jardinería ya estaba hecha cuando la exposición de minas, y previo a que Velázquez Bosco fuese nombrado director de la exposición de minas. Es una jardinería que ya os digo, es toda de Galagarza, y ya vemos perfectamente pues, que ya se han creado esos ríos, ya se ha creado ese pequeño laguito, el lago superior, la caída, y entre medias la cascada. La gruta ya existe. La gruta no es obra de Velázquez Bosco, la gruta es de 1881, esto ya está publicado en 1881, donde está la gruta con la cascada. La gruta que tenemos actualmente delante del Palacio de Cristal es una pieza previa, es decir, en este jardín todavía las plantaciones debían ser muy limitadas, y va a ser el sitio en el que se establece esta gruta, que es un modelo que, bueno, en realidad, esta es otra foto antigua de la gruta, pero en realidad es un modelo que viene de mucho tiempo antes. Entre los jardines ingleses habían creado algunas grutas artificiales, pero son sobre todo los franceses cuando crean lo que llaman el jardín anglo-chino, que es una versión del jardín paisajista inglés, una versión también adaptada a terrenos mucho más pequeños dentro de las ciudades, donde crean unos caprichos que pretenden emular la naturaleza, pero que obviamente resultan muy falsos. O sea, esta gruta no se lo cree nadie, en la naturaleza no te encuentras una cosa semejante. Es muy curioso porque vemos que incluso tiene un templete en la parte superior, esto es de finales del siglo XVIII, incluido el templete de cerrajería, y vemos esta gruta, que esto está en el jardín de Bagatelle en París, que nos recuerda mucho a la nuestra. En el propio jardín de Bagatelle hay grutas también con cascadas, con esta artificialidad de una montaña que brota agua a lo alto, que bueno, es bastante increíble, pero que era un modo de meter una naturaleza muy artificial, una naturaleza, curiosamente los textos de la época dicen que todo parece natural. Realmente la gruta no parece natural ni de lejos, pero bueno, la sensación que ellos tenían es que estaban introduciendo la naturaleza en la ciudad, y que tiene una inspiración en esto, porque resulta que el texto es muy curioso. El texto de él, cuando se construye, dice que faltan por hacer los acuarios, tiene los espacios previstos para los acuarios que habían previsto, y es que en la exposición de París de 1867 se construyó esta gran gruta artificial que era un acuario. La gente bajaba subterráneo y entonces se encontraban los peces, los podían ver y navegaban por esta gruta. Lo nuestro es una versión muy reducida de este concepto, pero debió tener en un principio los acuarios previstos, no sé dónde, la verdad es que es muy pequeñita, debió ser más una pecera que un acuario que habían previsto y que nunca se llegó a hacer. Eso también consta que nunca se llegó a hacer, pero todos estos elementos, digamos, que son previos a la exposición. Curiosamente, si antes hemos visto que en nuestro jardín parece imitar la granja acaba imitando nuestro jardín. En 1885, 4 años después, se va a construir en la granja esta gruta con cascada, que como pueden ver es casi una réplica de la de Madrid. O sea, es decir, el efecto que causa esta gruta recién hecha en Madrid va a ser imitado en un jardín real como la granja, porque realmente ha llamado la atención lo de tener una gruta con cascada que pasas dentro y ves el agua desde detrás y ves esta caída. Y resulta que en ese jardín recién trazado, fíjense, vemos perfectamente la ría patinar, la fonda, la ría pequeña, el estanque, la gruta, que aquí vemos perfectamente esa montaña artificial, el estanque superior, va a ser curiosamente el sitio donde se va a celebrar la exposición de minería de 1883. Esta exposición tiene una larga gestación. La gestación al principio es una propuesta privada del director del periódico La Patria, y la apoyan todos los dueños y directores de periódicos de Madrid. Prácticamente se reúnen los directores de los periódicos y comienzan a apoyar la idea de que se haga una gran exposición de minería en Madrid en el año 1882, una exposición de minería hispano-portuguesa. Poco a poco la cosa va tomando más cuerpos, crean comisiones y se decide que va a ser solo hispana, ya se quita lo de portugués. Y se nombra, en 1882 se llega a nombrar un arquitecto, se llega a nombrar a José Urioste, el autor de varias Puertas del Retiro, arquitecto municipal que ha hecho muchas obras, para que diseñe la nueva exposición que se prevé realizar no aquí, sino en torno al lago del Palacio, al lago del Retiro. Entonces, todo el lago del Retiro va a estar donde estaba el monumento Alfonso XII, que todavía entonces era el embarcadero, va a haber unas galerías, va a haber el paseo de estatuas, va a haber todo alrededor, porque la exposición se plantea exclusivamente privada. Es decir, va a ser que se van a construir pabellones privados y que las empresas, proponiendo sus productos, van a levantar toda una serie de pabellones. ¿Qué ocurre? Bosco, que es arquitecto del Ministerio de Fomento, va a ser el que se le encargue que haga la exposición, y se decide levantar en el Campo Grande, en ese campo que estaba recién ajardinado, pero que todavía la vegetación se ve que no había crecido lo bastante, y se va a levantar toda esta exposición.
Aquí vemos perfectamente lo que va a ser el pabellón real. Los pabellones que vemos en color gris son los que va a levantar Velázquez Bosco, porque son todos pabellones oficiales, y luego va a levantar algunos privados que no están en gris, pero en este plano se están distinguiendo los de cristal. Se va a establecer una verja. Una de las razones para hacerla en el Campo Grande y no alrededor del lago es que se quiere cobrar la entrada, mientras que alrededor del lago no habrían podido cobrar porque la gente se había quejado y no podía acceder al lago del Retiro, y entonces aquello invadía todos los jardines y no se podía cobrar, mientras que aquí pueden establecer una valla. Vemos perfectamente el límite rojo, un tanto enloquecido, por cierto, pero bueno, esta es la valla que delimita, y esta va a ser la entrada a la exposición, que desde siempre, como es la entrada más cercana a Madrid, van a tener las entradas del Campo Grande desde aquí hasta las principales. Este plano ya no fraca exclusivamente esa valla, vemos que ha habido alguna modificación, pero esa valla extrañísima que delimita, y de nuevo volvemos a ver todos estos pabellones que van a generar pues una imagen pues de un espacio con pequeños pabellones. Esta es la medalla de la exposición, este es el pabellón real, este es el pabellón principal que se construye como edificio definitivo. Es un edificio que va a ser muy celebrado como arquitectura, pero va a ser muy criticado por su posición, porque está en un hoyo, y eso hace que realmente uno de los mejores edificios de Retiro, excepto cuando te pones delante de él y recorres por el Campo Grande, no lo ves, no tiene ninguna presencia del parque al estar hundido en un hoyo. Y era algo que ya había pasado en Madrid con la estación de Atocha, que está en un hoyo, y con el Campo del Moro, que también es un hoyo. Entonces había ya una crítica generalizada de que Madrid invertía enormes dinerales en construir cosas en hoyos, donde luego no se veían, en vez de buscar pues una presencia como se hacía en París. Pero bueno, esto, la verdad es que luego la crítica del edificio va a ser muy buena, y la crítica a todos los pabellones pues van a ser muy favorables, y esta es la imagen de la exposición cuando se inauguren. He tomado esto porque precisamente estamos en ese pequeño lago donde estaba el pabellón real, y vemos aquí por las piezas usadas en la gruta, y vemos cómo era esta imagen de edificios dispersos, pequeños pabellones. Estos vamos a ir algunos sueltos, y el gran pabellón del Palacio de Cristal al fondo. Vamos a ir viendo pabellón a pabellón las realizaciones de Velázquez Bosco y algunas que no son suyas. Vemos aquí la gruta, por fin vemos una foto buena de la gruta que se había construido, que ya les digo es previa, de Gargarza. Vemos el paseo, ese paseo que tiene, esa cascada que cae, y cómo entre el estanque superior y el estanque inferior decide Velázquez Bosco que es el sitio más bonito para levantar el pabellón real. Este es un pabellón para que los reyes, cuando vienen a las visitas a la exposición, a la inauguración, a entregas de premios, a visitas con dignatarios, pues es un pabellón de descanso donde pueden tomar cosas y donde les sirven y tal, y por lo tanto es un pabellón de lujo. Él lo hace en arquitectura nazarí, en arquitectura neoárabe, porque lo vemos claramente que es neoárabe, porque también hay que tener en cuenta que Velázquez Bosco es el restaurador de la mezquita de Córdoba, ya trabaja también en la Alhambra, y por lo tanto es un gran restaurador y conoce toda esta arquitectura de primera mano, y por lo tanto decía hacerlo en un estilo que se considera original de España, porque en Europa no hay arquitectura árabe, mientras que España es el único país europeo que tiene ejemplos claros de arquitectura árabe. El pabellón es un edificio muy sencillo, pero muy elegante. Esta es una foto del interior, y vemos perfectamente el salón. Vean ustedes que como es para los reyes está con la alfombra, o sea, está alfombrado a pesar de estar al aire libre. Vean qué barandillas tan bonitas, vean que todo el techo está pintado. Las críticas alaban este techo, es un techo al modo árabe, de 4 aguas cubiertas de teja árabe. No es lo que luego veremos, que este pabellón también va a ser reformado en sucesivas exposiciones. Hay algún detalle curioso, como esta pieza de cerámica de la Moncloa. Luego veremos que el pabellón de la Moncloa tiene esta misma pieza. Esto probablemente obedezca a la relación tan intensa que tiene Velázquez Bosco con los Zuloaga, con los hermanos Zuloaga, que entonces están, especialmente con Daniel, que están haciendo las cerámicas de la Moncloa, y él va a usarlas en su pabellón, y decide pues que el propio pabellón real se ponga con una pieza de una cerámica que además se considera heredera del Buen Retiro, de la fábrica real del Buen Retiro. Y es un pabellón pues muy delicado. Todo esto son vidrieras de cristal, o sea que era un pabellón muy delicado, pero que además una foto un poco posterior, cuando está deteriorado, nos permite ver que es de madera. Estamos ante un edificio construido en madera. Eso explica claramente por qué no duró, porque este pabellón, una vez, fíjense todas las tablas, o sea, es un edificio realmente construido de un modo casi provisional. Esto es desde el estanque superior, y vemos cómo está este pabellón construido con unos materiales muy frágiles, que son los que hacen que no perdure hasta nuestros días. Este pabellón, ya saben ustedes que hay propuestas de reconstruirlo. En caso de reconstruirlo, habría que reinterpretarlo también. Por un lado, porque no podremos hacer un falso histórico, no tenemos documentación suficiente, no existen los planos, no están localizados por lo menos, y por otro lado, porque realmente tendría que hacerse con materiales más duraderos. Probablemente este pabellón, si lo hiciésemos día, tendríamos que usarlo en metal, tendríamos que hacer fundición en metal, tendríamos que reinterpretar esas vidrieras, porque el día del vandalismo probablemente no resistirían a las vidrieras delicadas. Por supuesto no lo podríamos alfombrar, porque en el Retiro no vamos a tener un pabellón alfombrado, pero tendríamos que plantear una reconstrucción con otras características, pero que nos permite ver cómo este pabellón se hace de madera, como la mayor parte de la exposición. En la exposición se habla mucho en la época de construcción de madera a la rusa, porque los rusos tenían una arquitectura de madera que en España no existía, y esa construcción característica de pabellones rusos, de isbas y cosas de estas, va a ser la que se va a extender en el siglo XIX por toda Europa como modelos para las exposiciones universales.
La pieza permanente, ese pabellón no era permanente, el pabellón real no estaba previsto para que perdurase, pero esta sí está prevista para que perdurase, es el Palacio de Velázquez. El palacio que hoy conocemos de Velázquez, entonces era el pabellón central, no era para nada el Palacio de Velázquez, lógicamente. El nombre no se refiere al pintor, sino al propio arquitecto Velázquez Bosco. Es un edificio de una gran sencillez, es una gran nave cubierta por una bóveda de cañón muy alta, acristalada y luminosa, y de la que van a acometer 3 naves más bajas cubiertas por tejados a 2 aguas, todo con simetría, las fachadas delantera y la trasera, excepto que como estamos en un hoyo, detrás no hay escalinata, porque esto es una pendiente hacia abajo y delante sí hay escalinata, y tenemos pues 4 pabellones en los extremos que van a servir pues para pequeñas exposiciones pues del Instituto Geográfico, del Plano Geológico de España, que se está levantando, distintos organismos van a hacer esto. Este edificio se hace permanente porque ya se prevé desde este momento que va a ser posteriormente utilizado para las exposiciones de Bellas Artes que se celebran en España. Entonces es un edificio que tiene que perdurar, se va a hacer con materiales resistentes, y de hecho este plano es de 1884, es decir, posterior a la feria del propio Velázquez Bosco. Es un plano de la reforma, es un plano del Estado previo a la reforma que él va a hacer para adaptarlo para las exposiciones de Bellas Artes. Y el palacio es este, el palacio realmente es una joya, es una preciosidad. Vemos en esa exposición de 1883, esta foto es de esa exposición, lo reconocemos claramente por el trazado jardinero que va a irse modificando en sucesivas exposiciones. Aquí tiene una estatua de Diana y vemos esta entrada con triple arco, esa bóveda de cañón que les he dicho luminosísima, y esas naves laterales que acometen más bajas a esa comunidad, todo con arquerías, y esos pabellones que se muestran exteriormente con unos remates, unas decoraciones que, como pueden ustedes ver, vamos a ir viendo cómo este edificio ha perdido también medidas considerables. Esta es una visión lateral que nos permite ese escorzo donde vemos esas fachadas laterales, esa simetría que les digo, las 2 fachadas, y el pabellón es simétrico por delante y por detrás, va a tener, excepto esta escalinata que se demuestra solo hacia el lado delantero. Fíjense en esto, porque esto luego vamos a hablar. Hay una gran crestería que va a desaparecer enseguida. Esta crestería, que sabemos que era de barro cocido, que sabemos que era de terracota, hecha por la empresa Santigos, esa va a desaparecer. Y los modelos de este palacio, enseguida se dice, el palacio lo ha construido Velázquez Bosco con la colaboración de Joaquín Vargas, de un arquitecto joven que trabaja solo como colaborador, un arquitecto jerezano, que luego no va a hacer apenas obras en Madrid porque va a volver a su tierra y que por lo tanto no vamos a conocer aquí como un arquitecto importante. También va a trabajar con él Alberto del Palacio, del que no sabemos muy bien su papel, pero era el ingeniero que construye la estación de Atocha y también construye el puente colgante Portugalete, que también es patrimonio mundial, por cierto. Y es un ingeniero que probablemente lo que le ayudó fueron los cálculos de la estructura metálica. Y luego Bernardo Asins. Bernardo Asins es cerrajero y experto en hierro, con lo cual él va a trabajar toda la parte de la construcción de la cerrajería, aunque va a ser fundido en la fábrica madrileña de Sanford, la cerrajería. Y el ejemplo que siempre se pone como modelo que debió servir para el pabellón es este palacio. Este es el palacio de la Exposición Universal de Filadelfia en 1876, donde en efecto vemos ese triple arco de entrada, estas galerías con arcos y esos pabellones en los extremos, aunque no tienen las cupulitas del nuestro y aunque no tiene la gran bóveda de cañón, que probablemente se inspiró en otro palacio de exposiciones, en el Palacio de las Exposiciones de Oporto, donde volvemos a ver los pabellones de esquina, los 3 arcos. Este es un palacio mucho más grande, con doble altura, pero vemos también esa gran nave central a la que acometen otras naves, y vemos cómo este palacio, probablemente estos 2 modelos, son los que manejó Velázquez Bosco a la hora de plantear su Palacio de Exposición Universal. Y aquí vamos viendo pues elementos que son curiosos. Por ejemplo, tenemos un escudo que es el escudo de Alfonso XII. Este palacio lo va a inaugurar Alfonso XII. Alfonso XII muere en 1885, en 1883 todavía los reyes de Portugal van a inaugurar el palacio. Vemos el escudo. Les he traído una curiosidad, y es que este es el escudo actual constitucional, y podemos ver que es idéntico al escudo con las columnas, la filacteria que se enreda en las mismas, de la misma manera, la corona, las flores de lis en el centro y los 4 emblemas de España, excepto que no tenemos piquito. El suyo tenía piquito para abajo. Esa es la única diferencia que hay, aquí está coronado por una corona de verde, y lo vemos coronando esta fachada principal del pabellón. Hay otros elementos decorativos de los que tenemos noticia. Por ejemplo, la empresa Villeroy Bosch, a pesar de su nombre, es una empresa que está trabajando en Barcelona y está haciendo en Barcelona, pues hace los grifos que se van a utilizar en la entrada del patio, que va a poner Velázquez Bosco. Esto es producción de industrial, son grifos de terracota y por lo tanto son producciones industriales que la aprovecha para abatar la construcción, porque hay que decir que la exposición se retrasó del año 82 al 83 porque las cosechas habían sido muy malas y el gobierno tenía poco dinero. Entonces había la situación económica era muy mala para emprender una exposición tan ambiciosa y decidieron retrasarla un año. Y luego además se fue retrasando sucesivamente porque se planteó que se inaugurase a principios de año, porque era la época que venían más extranjeros a España, pero al final por las dilataciones de la construcción del palacio se inaugura el 30 de mayo. Una de las razones por las que se inaugura el 30 de mayo es que cuando se está montando la cúpula central a principios de ese año, en marzo, se derrumba la cúpula, se derrumban los andamios que están haciendo la gran bóveda central y hay 21 obreros heridos, 17 de ellos de gravedad.
con lo cual, claro, es una cosa que frena la obra, hay que reparar todo tal. Los obreros reparaban poco en la época, hay que admitirlo, pero la obra la reparan y se retrasan un poco en inaugurar el palacio. Este es un dibujo de la fachada, también el dibujo es del 84 ya, pero vemos las fachadas laterales, porque hay un elemento decorativo que va a ser muy importante en este palacio, que va a ser muy novedoso en la arquitectura española y madrileña de la época, que es el uso de la cerámica decorativa, que es realmente glorioso. La cerámica se encarga la fábrica de la Moncloa, entonces viven todavía los tres hermanos Zuloaga. El conocido como ceramista es Daniel, que es el que sobrevivió a los otros dos hermanos, pero realmente el experto en cerámica era el mayor Guillermo. Y luego Daniel era precisamente el mejor dibujante, el que hacía normalmente los dibujos, los diseños para la cerámica. Y va a ser el que, como va a sobrevivir a los otros hermanos, va a ser el que acaba siendo el ceramista famoso. Pero vamos, en este momento viven los tres y van a encargar a esta fábrica de la Moncloa la realización de estas cerámicas neorrenacentistas con dibujos de grutescos, con estos enredos, pero que son verdaderamente una de las glorias coloristas del palacio, que son una verdadera belleza. Fíjense qué detalles tan hermosos, porque tenemos una cerámica preciosa. Hay también medallones, uno de ellos de Velázquez, que no se queda el nombre del palacio, pero hay un medallón de Velázquez entre las figuras que están en la fachada. Y bueno, tenemos una pieza muy importante. Y vamos a ver que el palacio va a ser tan celebrado que la propia medalla convertida a la terminación, se hace una medalla, se acuña una medalla, que es lo que conmemora es el final de esto. Recuerda la primera expedición minera de España, que estaría y tal, ya que aparece toda la terminación del palacio en 1882-1883, cuando se inaugura, es la construcción del palacio, exposición de minería, y celebra, y arquitecto, aparece aquí tal, o sea, Velázquez, arquitecto es Velázquez, Ricardo Velázquez, arquitecto. Diseño del palacio, o sea que esta medalla, existe una medalla solo para celebrar que se ha terminado este palacio, que se considera una pieza fundamental. ¿Y qué va a haber dentro del palacio? Pues es muy curioso, porque esa ordenación tan clara de las tres naves que hemos visto, de la nave central, se transforma en este barullo espantoso. O sea, realmente lo que hay dentro es un caos de stand de distintas empresas, del mapa geológico, de no sé qué, que es un verdadero barullo. La imagen es esta, o sea, la imagen del palacio por dentro debería ser muy divertido, pero en esta exposición no se dice, en la siguiente ya se dice, esto más que una exposición es un bazar, porque realmente la sensación que tenía la gente es que era un batiburrillo que no había quien se aclarase. Además, la exposición ha crecido, ya no es de minería, la exposición se ha transformado en minerías, se ha transformado en artes metalúrgicas, en cristalería, en cerámica y en aguas potables, o sea, en aguas también envasadores de agua. Ya la exposición es un poco de todo lo que tiene que sale de la tierra, incluso materiales de construcción se van incorporando, porque la exposición, hasta que se cierra, va a seguir apareciendo nuevos expositores y nuevos pabellones. Ahí tenemos, bueno, una serie de montajes espectaculares dentro y, por supuesto, las cosas que se ponían pues eran cosas tan pintorescas como esto, tierras refractarias, la compañía John Young, y tenemos pues todas estas cosas, las empresas hijos de Glasgow, que son los representantes en España, las empresas extranjeras y los productos que están ofreciendo, pues tipos de ladrillos, piezas prefabricadas, hay todo tipo de... Y fíjense que al mismo tiempo, por ejemplo, están cristalerías de Saint-Gobain o de la Granja expuestas, y de repente nos encontramos las piezas de cristalería. La sensación de desorden debía ser bastante considerable. Luego hay algunas piezas en los pabellones de las esquinas, vemos como las piezas estas, pues hay empresas que han montado aquí sus pequeñas exposiciones con planos, con sus minas, las minas de Alhorno de la provincia de Huelva, y luego lo que va a ser el gran batiburrillo de estilos, de construcciones, pero que enormemente atractivo realmente, es todo lo que va a estar en todos los edificios que vamos ahora a ir viendo que formaban el conjunto de la exposición. Estos son los planos que se publican en la época, pues para que la gente tenga idea de la riqueza de todo lo que va a haber, desde el pabellón real que vemos aquí, al pabellón anexo, al pabellón de Mieres, al Raguas de Loeches, al de Valdemorillo. Hay una serie de pabellones que ahora los vamos a ir viendo prácticamente uno a uno. La imagen es esta, tú paseabas, ibas de pieza en pieza, ibas viendo los distintos pabellones, las distintas cosas, que por ejemplo es el pabellón de Suecia y Noruega. En realidad es Suecia, Noruega solo tenía empresa. Algunos son realmente muy industriales. Esto es la construcción colectiva alemana. Las empresas alemanas hacen este galpón, no se puede calificar de otra cosa, pero que parece que decimos, qué cutre, no, están en este momento produciéndose por primera vez las chapas corrugadas para los techados, las chapas anguladas. Entonces, claro, este pabellón en realidad está mostrando la tecnología alemana. Este pabellón es una exposición de lo que se está exponiendo. Pensemos que hay sociedades metalúrgicas exponiendo, con lo cual esto es lo que se puede construir. Alguien que quiera construir una nave tiene el propio pabellón un ejemplo de cómo se puede construir con tecnología moderna y barata un pabellón. El interior de ese pabellón es este, fíjense qué curiosa la especie de estructura, y con esa bóveda de hierro que realmente pues debe ser una solución muy simple y que debe ser prácticamente la bóveda la que sostiene. Esto se lo he puesto porque además estamos viendo los primeros tractores. Esto no es un ferrocarril, esto es un locomóvil. Eran los primeros vehículos autónomos antes de la invención del motor de explosión, que van a hacer precisamente en este mismo año en Alemania, Daimler-Benz, pero vamos, este es lo primero que se hace, que son todavía de vapor, son de carbón. Entonces existían estos extrañísimos objetos con chimenea, es como una locomotora pero que está pensada para ir por el campo.
con ruedas. Es unos trastos realmente delirantes los que se exponían en la época. Vemos el pabellón de Suecia. Vean qué curioso, es una exposición de minas y se construyen minas para que la gente vea la sensación y pueda entrar en galerías subterráneas, se excavan en el propio terreno, y el pabellón de Suecia, que luego por dentro pues es todo esto con maquinaria para pozos, con todas las máquinas y los instrumentos con el mismo estilo, estas panoplias de elementos, el mismo estilo de todos los pabellones que hemos visto, que bueno, era el modo de exponer en la época. Otros son pues también muy industriales, material de transporte para minas y fábricas y vagones de Humboldt. Pues bueno, toda la maquinaria, esto estaba hecho porque toda esta maquinaria estaba en funcionamiento y la gente veía cómo funcionaban las máquinas. Vemos una recreación de una galería de la mina Orbó de la Sociedad Esperanza. Esto es conocido, los reyes incluso lo visitaron, bajaron y tenían incluso un ferrocarril que entraba, un ferrocarril llamado Princesa de Asturias, y que podía entrar por aquí y que permitía ver esa mina por dentro. La gente era la emoción de entrar en una mina falsa creada en el pleno Parque del Retiro, con explotaciones como estas, los pozos con sus funcionamientos. Realmente se recrean muchas instalaciones mineras a escala 1:1 con la maquinaria auténtica. Y luego hay cosas curiosas, por ejemplo este pabellón, las empresas quieren mostrar, igual que hemos visto el de Alemania, que son chapas, pues fíjense, esta es una pizarrera y todo el pabellón está construido de pizarra, los techos, las paredes, y están expuestas las placas de pizarra. Es muy curioso porque dicen, en España no se conoce la construcción de tejados de pizarra. Desde el Escorial tenemos tejados de pizarra por todas partes, pero es muy curioso que parece que en esta época se había olvidado y van a volver los tejados de pizarra. Hay cosas tan divertidas como este, diseñado por un pintor, el señor Montesinos, de aguas minerales de la Margarita de Loeches, construido con 25.000 botellas de agua. Todo está construido a base de botellas, y todo esto lo que ven ustedes son botellas, el techo todos son botellas, y es toda una exhibición hecha a base de botellas de las aguas de Loeches. Pues las aguas minerales tenían esta construcción. Otro, la metalúrgica del Perdigón, si se dan cuenta, está hecho con tuberías. Las tuberías que fabrican les han permitido construir una especie de edificio, pero estos son tuberías unidas con los empalmes, con todas las piezas, y se hace una pieza, y luego ya al lado tienen los grandes tubos que también exponen. Minas de Río Tinto, resulta que, fíjense, Minas de Río Tinto, que siempre nos ha parecido, el nombre está en español, en realidad es una empresa inglesa, y por lo tanto este pabellón se diseña y se construye por una empresa de Londres. Muchos pabellones son importados, se construyen en el extranjero y se ensamblan simplemente en España. Este está hecho por la empresa londinense de las Peles & Company. Y tenemos este pabellón de Minas de Río Tinto, algunos muy sencillos son curiosamente de minas, por ejemplo este de Nipe, de la isla de Cuba. Es el intento de explotar unas nuevas minas en Cuba. Es todo un territorio, la bahía de Nipe, que no se había explotado hasta la época, y donde se plantean poner plantaciones azucareras, pero también explotar las riquezas mineras, y entonces en esta exposición se está intentando promover. Muchas de estas empresas están aquí buscando vender o obtener promotores, obtener inversores. Y entonces Cuba todavía es española, porque en este momento todavía Cuba es española, y se levanta este pabellón donde, en un dibujo muy exagerado, porque el tamaño del pabellón no da para tanto interior, pero vemos cómo se exponían de nuevo las cosas, y vean las riquezas que podía obtenerse en esa zona, hasta pieles. O sea, es una cosa realmente curioso. Fíjense, conchas alrededor, todo, es decir, lo que se puede sacar de la bahía de Nipe, pues todas estas cosas podemos obtenernos la bahía de Nipe para las riquezas. Asturias viene con 3 pabellones. Es curioso porque los textos dicen que un tal Rafael González Ferrer, ingeniero minar, los diseña. Yo no creo que los diseñase. Yo creo que él diseña la exposición o el concepto. Pero los pabellones son muy distintos. Uno, el propio de la provincia de Oviedo, es este, que es criticado en la propia prensa de la época por muy cutre. Realmente lo es. O sea, está todo pintadito, simulando que es de piedra, pero es un pabellón más bien pobre. Este es mucho mejor, este pabellón de Mieres es de los más lujosos de la exposición, y muestra el uso de una arquitectura clasicista muy elegante en esta exposición para exponer los productos de la industria. Vean qué maqueta de un puente, de repente aquí puesto entre 2 jarrones. O sea, hay muchas maquetas, hay muchos elementos de estos para exponer. Y el tercero, el de la Real Compañía Asturianas, es una verdadera maravilla. Este es un pabellón que es una preciosidad. Es un pabellón realizado entero en Bélgica y solo ensamblado en España por el arquitecto Eugenio Cachavera, porque todas estas empresas en realidad eran capital extranjero y tecnología extranjera, porque esos nombres tan españoles como Real Compañía Asturiana de Minas, pero realmente son compañías extranjeras. Y entonces, bueno, todo el pabellón entero está construido en zinc, porque es para demostrar las posibilidades del zinc en la construcción, y todo, desde las columnas a los balaustres, al tejado, todo absolutamente está hecho con el producto que proporcionaba la compañía, que era el zinc. De hecho, en Madrid hay algún edificio que tiene muchas piezas de zinc, comenzando por el propio de la Real Compañía Asturianas de Minas, que muchas de las piezas que vemos de balaustres son de zinc, están pintadas pareciendo piedra, pero no es piedra, está construido casi todo ese edificio, muchos de los elementos decorativos son de zinc. Otros pabellones, pues bueno, fíjense aquí, la Sociedad Metalúrgica de Loicia,
Rafael González, ingeniero de minas, también se supone que diseña esto. Bueno, realmente es un pabellón bellísimo y vamos a ver que este modelo del chalet con madera, con soluciones muchas veces de tejado de chapa, porque estamos en una exposición de industria metalúrgica, donde a veces también se emplea el ladrillo. Pensemos que esto era ladrillo de colores, debía haber un colorido que no perdemos porque las fotos no nos permiten apreciarlo. Fíjense que chalet y tal, este es del arquitecto Lorenzo Álvarez Capra. Este había sido uno de los arquitectos que había sido promotores de la exposición cuando todavía estaba en manos particulares. Era uno de los socios, era uno de los socios fundadores y bueno, al final acaba construyendo este pabellón riquísimo para la Sociedad Altos Hornos de Bilbao, un pabellón de madera, pero que realmente es un diseño precioso, es un pabellón lujosísimo. Tenemos aquí el interior de ese pabellón con estas columnas, todo revestido de madera, y de nuevo pues tenemos los planos, los productos de la compañía. Otro de minas y fundiciones de Trubia en el mismo estilo. Estos son todos chalés hechos de madera, este es todo de madera. En minas de escombreras, de nuevo nos encontramos que hoy podríamos decir, qué pobreza del techo, no de chapa, no. Es un producto que se está exponiendo y es una novedad técnica en la época. Entonces aquí combinan la madera con estos techos de tacha. Este es de un ingeniero, el Teodoro Sabreda Moragas. Este de otro ingeniero, el señor Herrera, diseña este de Puerto Llano. Vemos que casi todos son chalés, casi todos los edificios son chalés. De nuevo tenemos una cubierta curiosa de chapas metálicas. Estos también chapas de zinc, son tejas de zinc ensambladas unas con otras. Algunos son más sencillos, como el de las minas del Pedroso, siempre con estos modelos de madera. Incluso algunos llegan a ser muy sencillitos. Este es de una actitud importante, como Luis lo han hecho, pero es esta solución de los abonos minerales que casi más que un pabellón es un expositor, es un estándar, es casi un escaparate puesto en medio que circulas alrededor. Pero esta solución, que por cierto, esto como pueden ver ustedes, y lo dice la prensa de época, en realidad está reproduciendo rifles. Aquí estaría el gatillo y esta sería el cañón de la escopeta y esta sería la culata. O sea, es una solución curiosa. Y Velázquez Bosco va a hacer los oficiales. Y nos encontramos con cosas como esta. Esto está hecho por el arquitecto Velázquez Bosco. Vemos un arquitecto que hace estos edificios pomposos y luego hace algo tan sencillo. Bueno, pues este pabellón lo que tiene es que es todo en metálico, no es de madera como muchos nos hemos visto. Entonces es un modelo de cerrajería finísima. Las columnillas de fundición que se usan, la cerrajería y la cubierta de luego de chapa. Es una galería de máquinas que además es muy graciosa porque está toda prevista para que se pueda circular alrededor viendo el funcionamiento de las máquinas sin entrar dentro del pabellón con estas cortinas. ¿Qué más va a hacer? Pues va a hacer el pabellón anejo. El pabellón del Palacio de Velázquez es pequeño. Entonces necesita, para todas las empresas que van a venir, un segundo pabellón. Ese de detrás, este delante no es suyo. El que es de detrás es de pabellón, que va a hacer de madera en esta ocasión. Un pabellón muy grande, con unos persianas que se enrollan y que va a tener una solución, pues es una gran nave central con una especie de pórtico perimetral y también con unos cuerpos en las esquinas resaltados. Este es el interior de ese pabellón. Vemos que tiene todo un claristorio, un poco como el que tenía el pabellón real, esta entrada de luces por lo alto y bueno, es de nuevo exposición de los materiales mineralógicos. Estos son los pabellones oficiales, entonces son las distintas minas, los materiales, los productos que hacen, los tipos de piedras que hay, es una exposición también geológica. Tenemos algún caso curioso. Este es un stand diseñado por el propio Velázquez Bosco. Yo creo que es el único ejemplo que tenemos de una arquitectura efímera suya. Esta foto es muy bonito, realmente. Fíjense que aquí tiene unos estípites. Los estípites son esas columnas, son pilastras lisas que son más estrechas por abajo que por arriba. Entonces tenemos aquí estos estípites que sostienen unos bustos y hay unos estípites mayores detrás que les sirven y que ya rematan unos jarrones. Tiene planta en cruz, pero la planta en cruz le permite luego generar estas jardineras. Y luego que tenemos aquí, pues expositor de las aguas minerales de Santa Águeda, son las botellas de las aguas de Santa Águeda. Es un ejemplo de lo que hacía Velázquez Bosco cuando entraba ya bajando el terreno decorativo. Este es otro pabellón, el cuerpo de artillería, también de Velázquez Bosco, todo de madera, una pieza realmente también espléndida, un trabajo de madera muy bonito, del cuerpo de artillería. Esto no sé lo que es, sinceramente. Y este es el interior de ese pabellón. Fíjense qué entrada de luz tan bonita. Lo que ha hecho es que entre la luz rasante por debajo de la cubierta, deja una ranura que permite ventilar y permite también que entre luz al interior del pabellón, sin necesidad de hacer ventanas y por lo tanto poder dejar mucho espacio para exponer. Luego tiene unas ventanas en los extremos, pero realmente es una solución para tener una luz. Debía ser una luz además muy cálida, imagínense el color de la madera iluminado, debía ser una luz muy bonita, la que entraba reflejada a través del techo. Luego, por supuesto, con el de esta artillería, por lo que hay dentro son cañones. Este es un grabado, vemos como también en la época lo que quiero sacar, porque todas estas fotos son de Laurent y luego vamos a ver que Velázquez Bosco tiene una relación también muy intensa y especial con Laurent. Y esas fotos se usaban para hacer los grabados en las revistas de la época, eran reproducciones exactas de las fotos. Fíjense ustedes que la foto se transforma en un grabado. Todavía no existe una reproducción buena de la fotografía en papel, pero sí existe la posibilidad de hacer un grabado.